Bueno, yo creo que en honor al tiempo y que ya están conectados todos los panelistas y también los participantes están ingresando, vamos a dar inicio oficialmente a nuestro seminario de hoy. Sean todos bienvenidos, bienvenidas al webinario que hemos organizado desde la Facultad de Posgrado de la Universidad Iberoamericana y en particular desde la Coordinación Técnica de la Maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, en la persona de la profesora Claudia Sanabria, que hoy nos acompaña y quien estará moderando este encuentro que hemos programado para justamente recordar, reflexionar y tocar el tema de prevención de casos de abuso sexual justamente en el día 31 de mayo que a nivel país estamos conmemorando, recordando y tendríamos que reflexionar y sacar conclusiones de este encuentro con lo que implica la lucha contra el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Pensamos así en general con la profe Claudia un encuentro transversal con una mirada multidisciplinaria al tema y realmente van a tener la oportunidad de compartir con expertos en el área. Está el doctor José Díaz, quien nos está acompañando desde España, ya realmente también digno destacar por el horario, la diferencia de horas que tenemos con dicho país. Y el doctor está conectado. También nos acompaña en representación del Fondo de la Población para las Naciones Unidas, Adriana Salinas, y para escuchar un poco la voz también del sector educativo, el profesor César Martínez, que como sabemos es un referente a nivel nacional en lo que es educación inclusiva. Reitero, la propuesta de hoy es poder generar conclusiones, debatir un poco y reflexionar sobre un tema tan delicado y tan puntual que requiere el tratamiento de la academia y de todos los actores que intervienen, como lo es el del abuso sexual. Gracias, profe Claudia, también por justamente generar este espacio. Sean todos bienvenidos. Yo soy Eduardo Velázquez de la Dirección de Posgrados y te deseo el uso de la palabra, profe, para continuar ya con nuestro encuentro. Bueno, muchísimas gracias al director de posgrado, el profesor Eduardo Velázquez. Gracias también por acompañar activamente todas las iniciativas en torno al derecho de familia, niñez y adolescencia, y así también a todo nuestro rectorado colegiado, a la señora rectora, porque creo que la Universidad Iberoamericana es una universidad que se caracteriza por promover estos espacios y acoger también proyectos de extensión, de investigación, de docencia que tienen que ver con los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces, en Paraguay es un día que conmemoramos el trabajo, diría yo, más que el trabajo incansable que tenemos que hacer para posicionar a la niñez y la adolescencia donde debe estar en toda sociedad, una niñez y adolescencia respetando derechos y activa como parte de la sociedad, como una parte importante de la sociedad. Eso es lo que queremos. Por ello, hoy decidimos tratar este tema desde dos aristas. Por un lado, la prevención, porque no basta con atender las situaciones, desde luego tenemos que trabajar mucho más activamente en la prevención. Para ello convocamos a tres personas que también yo creo que puedo decir como característica común, que son activistas por los derechos de la niñez y la adolescencia, desde donde les toca, conocemos su trabajo y entonces esta tarde queremos escucharles y luego también ojalá compartir activamente con quienes están ahora de espectadores, pero ahí ya introduzco un poco la metodología. Quienes están como espectadores pueden activamente participar en el chat, hacernos llegar sus preguntas para los expertos que luego van a poder contestar al final de todas las disertaciones. Vamos a tener tres disertaciones, empezando por el doctor José Antonio Díaz Huertas, seguido de la doctora Adriana Salinas y finalmente el doctor César Martínez. Antes de cada disertación voy a estar presentando más de su currículum, de su hoja de vida, aunque sabemos que ahora le van a conocer y yo creo que lo principal que les une ha sido dicho, ahora son activistas, esa es la riqueza de esta tarde, tenemos a tres activistas por los derechos de la niñez y bueno, dicho esto, contarles también que en la maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, que estamos impulsando constantemente, tenemos distintos espacios en donde se está trabajando esta temática
no solo en la docencia, sino que en los propios proyectos de investigación de los maestrandos y maestrandas, y por tanto creo que hoy están presentes algunos de ellos y con mucho interés seguro van a seguir también las exposiciones. Sin más, entonces quiero darles la más cálida bienvenida a todos, a todas, a nuestros distinguidos disertantes y empezar presentando a nuestro primer panelista. Como él me dice, yo soy José y tengo 35 años de trabajo en promover los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces le presentamos a José Antonio Díaz Huerta, pediatra, también colaborador de distintas organizaciones latinoamericanas y también propiamente en España, que trabajan el buen trato, sobre todo, y fíjense qué interesante la mirada, ¿verdad? Además de trabajar el maltrato y el abordaje del maltrato en el ámbito sanitario propiamente, trabajan el buen trato, es decir, la otra cara de la moneda que como sociedad estamos obligados a mirar y a instalar de manera transversal. Él también tiene publicaciones en la materia, docente, de ahí también en algún momento tuve la suerte de encontrarme con este trabajador por los derechos de la niñez y bueno, entonces quiero darle la bienvenida y adelante, tiene 20 minutos, 30 minutos si desea para presentar. Adelante. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por todo, Claudia, y encantado de estar en este día tan importante a lo que se ve en la historia de la defensa de los derechos de los niños en Paraguay. Yo he preparado una presentación, no sé si se está viendo. ¿Se ve mi presentación, Claudia? Todavía no. Entonces... Bien. Bueno, entre que se prepara y no, digamos que yo he estado viendo toda la situación por lo cual se celebra este día en Paraguay en memoria de Felicita Estigarribia, la niña de 11 años que fue objeto de abuso sexual y fue encontrada muerta en el cerro de la localidad del barrio de Santa Librada de Yaguarón en este día 31 de mayo de 2004. Es decir, que a veces hay días que son muy emblemáticos y muy importantes en la historia del avance de los derechos del niño, del reconocimiento del maltrato infantil en un país y, por lo tanto, la celebración de este día pues me parece en ese sentido muy importante. No sé si se ve ya. Todavía no, en la Bien. parte Bueno, de abajo, no sé si puede probar de nuevo salir y poner compartir pantalla. compartir pantalla. Vamos a ver. Donde da las opciones que dice más, entonces dice compartir pantalla. Compartir pantalla, efectivamente. Entonces, ahora le digo que sí. Sí. Y Ahora se sí. ve. Ahora ya sí se ve. Ahora se ve, si quiere entonces poner abajo, tiene como una pantallita grande en la parte derecha, esa, y ahí ya. Ahí está. Ahí está, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues simplemente era esto, el recuerdo a Felicita y por lo tanto mi agradecimiento también a que piensen que puedo aportar algo para avanzar en el reconocimiento de los derechos de los niños en Paraguay. Yo en Paraguay ahora son las 6 de la tarde, pero en Madrid son las 20 horas y había una película que se titulaba Solos en la madrugada y yo espero que el título de la película no sea Solos en la madrugada, sino sea Muchos en la madrugada de España y por la tarde en Paraguay. Yo ya tengo cierta edad, como ha dicho Claudia, yo empecé a trabajar en el 85 en el sistema de protección a la infancia en España y después de tantos años yo creo que más que cosas teóricas, pues es más hablar desde la experiencia, ¿no? Y dice esta viñeta, dice, ¿practicas algún deporte de riesgo? Y dice Mafalda, sí, a veces doy mi opinión. Y yo creo que es más útil dar la opinión que otra cosa, ¿no? Porque es verdad que cuando hablamos de todo esto de la infancia en este momento, yo mantengo que la infancia en la sociedad actual a nivel mundial y a nivel de mi país es la gran olvidada, ¿no? Y que de alguna manera cuando analizamos diferentes situaciones que están afectando a los niños, es como una casa en las cuales pues está medio en ruinas, ¿no? Es decir, que esta casa hay parte que se ha construido sobre roca
pero hay otra parte que está construida sobre arcilla, de tal manera que esta casa se termina rompiendo, ¿no? Entonces, por una parte está la roca, que hay factores de protección, pero por otra parte hay factores de riesgo, y de este desequilibrio entre factores de protección y factores de riesgo, pues es lo que determina de que en alguna manera, cuando hablamos de los niños, y se ha pedido hablar ahora del abuso sexual, se diga 1 de cada 5 niños sufre abuso sexual en la infancia. Esto se viene diciendo, como luego veremos, desde la década de los 90, incluso antes, ¿no? Y es una cosa que se sigue repitiendo, como que no hay ningún cambio en este asunto. Y mientras lo que vemos es que cada vez hay más agresiones sexuales a la infancia, cada vez hay más menores que son agresores, cada vez hay más consumo de pornografía y a edades más tempranas de los niños, los embarazos en adolescentes como una realidad que ahí está, el tema del acoso escolar, todas las implicaciones ahora de las nuevas tecnologías y el ciberbullying y todo el papel que está teniendo Internet. Vemos la violencia ascendente, es decir, que ya no es la violencia de hijos de padres hacia sus hijos, sino que por lo menos en nuestro país, como un tema emergente, con una cierta relevancia, pues está la violencia de los hijos hacia los padres, y podríamos seguir contando aquí cosas como el aumento de los suicidios, por lo menos aquí en España, y trastornos de salud mental, es decir, que de alguna manera hacen ver como que esta casa es una ruina, como decía esta película, ¿no? Y que de alguna manera, al final, la declaración de ruina, pues parece como que no hay un consenso a la hora de abordar los problemas de la infancia con la gravedad y la intensidad que se querrían. Vuelvo a decir que es mi opinión personal, pero me parece que esto está ahí. Porque por una parte se ve que se avanza poco, ¿no? Así que esto de que 1 de cada 5 niños es objeto de abuso sexual, pues en nuestro país ya en el 92, que luego lo publicó en el 94 Ferrer López, ya lo decía, 1 de cada 5 de nuestros niños es abusado. Y esto estaba en consonancia con lo que pasaba en otros países. Por lo tanto, parece que es una situación grave. 1 de cada 5 niños, 1 de cada 5 de mis pacientes, 1 de cada 5 de los niños que yo tengo en mi colegio, 1 de cada 5 niños de los que yo tengo una actividad de ocio y tiempo libre, van a sufrir un abuso sexual a lo largo de su infancia. Por lo tanto, debería de haber respuestas sociales, educativas, profesionales, en consonancia a la gravedad de esto, ¿no? Y sin embargo, esto se sigue dando por bueno 30 años después. Eh, la realidad es que los países, a la hora de plantear los problemas de la infancia, aquí hubo unas reformas legislativas en el año 2015, y justificando por qué se hacía esa reforma legislativa y por qué había que modificar nuestro sistema de protección, se decía que el 65% de las mujeres víctimas de maltrato tenían niños, y que esos 55% habían sufrido la violencia. Se hablaba de que había 35.000 niños en aquel momento tutelados por el sistema de protección, que hoy, en el 2022, 10 años después, son casi 50.000. Se decía que casi 3.200 menores víctimas de abuso sexual se habían llegado a un proceso judicial. Claro, sabemos que los niños que llegan a un proceso judicial es una pequeña parte. Es decir, que se dice que por cada niño que llega a un juzgado hay 7 o 10 que no han llegado. Si estamos diciendo que son 3.200, estaríamos hablando de que en España hay 2.100, bueno, unas cifras que son realmente, para mi gusto, preocupantes. Y, sin embargo, la respuesta social que se da, pues no va en consonancia con ese problema. Ahora se acaba de aprobar aquí el año pasado una ley integral para la prevención de la violencia contra la infancia, y como una cosa exitosa, pues se presenta la semana pasada, de que en una comunidad de aquí de España, está dividida en 17 comunidades autónomas, en una comunidad autónoma, gracias a Save the Children, se iba a formar a 100 escuelas valencianas en formación, pero lo cierto y verdad es que en esa comunidad hay 914. Si solo formamos a 100, pues ciertamente es una cosa claramente insuficiente, y solo se está atendiendo al 10% de los profesionales que atienden a estos niños, con lo cual claramente se anuncia como una notición, pero en la práctica pues parece que va a tener escasa utilidad.
En España acabo de hablar de esto de la ley y el problema en España no es de leyes, como imagino que en la mayoría de los países. Está la Convención de los Derechos del Niño y en el desarrollo de nuestro sistema judicial tenemos código penal, civil, enjuiciamiento criminal, convenios internacionales y el año pasado, a instancias del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que decía que en España hacía falta una ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, se aprobó una ley integral. Yo, eh, eh, parafraseando a Tácito, Tácito decía, cuanto más corrupto es un Estado, más leyes tiene. Y yo digo, el problema no es de que haya leyes, el problema es cumplir las que hay y dar recursos para que las leyes que hay en ese momento se puedan llevar a la práctica. Cuando se aprobaron las leyes aquí en el 2015, incluso esta del 2021, la del 2015 explicaba, recogía en un artículo de que el llevar a cabo el desarrollo de esa ley no podía llevar en ningún momento un aumento del gasto público. Es decir, que es como si dijéramos que hay que poner semáforos en todas las esquinas, pero luego dijéramos, no te voy a poner, no te voy a dar dinero para comprar semáforos. Entonces se hicieron unas leyes estupendas en el 2015, pero no se daba dinero para llevarlo a cabo. Ahora se han aprobado las leyes del 2021 y se supone que en algún momento pues se preocuparán también de que para que se desarrollen esas leyes tiene que llevar aparejado de que los sistemas públicos de servicios sociales y de protección y de prevención del maltrato infantil en nuestro país pues tengan los recursos y los medios y, eh, económicos y humanos pues para poderlo llevar a cabo. Por eso digo que a mí a veces tanta ley, digo, menos leyes y más recursos, más trabajo, más formación, ¿no? Más formación en un tema de que es verdad que, claro, los niños siempre se dice esto de que no votan y como no votan no tienen ningún peso y que por lo tanto, pues a veces en las políticas de infancia, pues son los últimos, ¿no? Y sin embargo, hay un libro de un psiquiatra, este psiquiatra español fue jefe de la Corporación de Hospitales de Nueva York, es decir, que ciertamente este psiquiatra tuvo problemas en la infancia y tuvieron que cambiarle de colegio, porque, bueno, por diferentes circunstancias, ¿no? El caso es que este dice, las semillas de violencia se siembran en los primeros años de la infancia, se desarrollan durante de la vida, se desarrollan en la infancia, es decir, como dando a entender de que la violencia es algo que se ha ido generando. No es como una planta que se le riega y al final sale porque ha salido el sol, se le ha echado abono, ¿no? Eso requiere que haya una serie de factores, una serie de estímulos que generen esa situación de violencia. Por lo tanto, la importancia de acometer programas de prevención desde la más tierna edad de los niños, ¿no? Y que además sabemos que todo lo que se hace en las primeras edades de la infancia, de la vida de la persona, tiene una utilidad tanto en términos económicos como en términos sociales muy importante, ¿no? Es decir, que este ejemplo hace referencia al desarrollo cerebral, otros hacen referencia a otros programas de cómo un euro en la época preescolar o un dólar en la época preescolar, pues al final tiene una gran utilidad en el futuro de la infancia, ¿no? Y por lo tanto, la necesidad de que se hicieran las inversiones en los primeros tiempos. A mí, que hagan ahora prevención de que yo deje de fumar a los 65 años, pues yo ya si sigo fumando, yo voy a seguir fumando. Es muy difícil que yo cambie. Si esto se ha hecho cuando yo tengo 4, 5, 6 años, se me ha metido el hábito de conductas saludables y yo no fumaré. Ahora cambiar yo lo veo complicado. Y sin embargo, muchas veces las campañas van en hacer inversiones ya en personas mayores, ¿no? Y había un titular de una revista que decía, ¿es mucho o es poco luchar contra la violencia machista 5.000 millones o no sé cuántos millones que dieron? Digo, yo no sé si era mucho o será poco. Habría que ver, según esto de la tasa de retorno, al final, si eso ha tenido utilidad o no. Tal como van las cosas por mi país, la violencia machista no ha disminuido y por lo tanto parece como que no están teniendo gran utilidad estas inversiones. No quiero decir con esto de que yo esté en contra de esto, ¿no? En absoluto, porque pueden pensar que no, me parece que esas cosas hay que hacerlas. Lo único que no habría que descuidar, yo creo, desde esta perspectiva de la tasa de retorno y la utilidad de las inversiones que se están haciendo, de que quizás debe haber mucho más
interés en aquellos que no votan que en aquellos que sí que votan, y que por lo tanto las campañas publicitarias y los programas gubernamentales deberían de ir más en función de los niños que en función quizás de personas mayores. Otro aspecto que a mí me gusta destacar a la hora de hablar del maltrato infantil y la violencia y la prevención es la importancia de la formación de los profesionales. Yo, si me han oído en alguna otra ocasión, generalmente pongo esta diapositiva, que es un cuadro de Francisco de Goya, y Goya tiene esta lámina que se titula ¿De qué mal morirá? Si de la ignorancia del médico o de la enfermedad de este paciente. Y si estamos hablando de que 1 de cada 5 de mis pacientes, 1 de cada 5 de mis alumnos, ciertamente la formación tenía que ser muy importante respecto al maltrato infantil y la violencia hacia la infancia. Y sin embargo, cuando termina un pediatra, por lo menos en mi país, pues ciertamente la formación en estos temas psicosociales pues es francamente deficiente. Esto es así. Saben mucho de patologías infrecuentes y que a lo mejor en muchas de ellas ni las van a ver a lo largo de todo su ejercicio profesional, y sin embargo este tema que es evidentemente algo que seguro que van a ver, pues Perdón, José, se silenció tu micrófono. Si podrías volver a abrirlo. En la barra de abajo, en el menú al lado de la cámara, dice, está el micrófono ahí, si le das otra vez. Más abajo, José. Sí, ahí, gracias, César. En realidad, en la cámara que ves abierta, en tu imagen, entonces está el micrófono. Ahora te llamo un segundo, ¿sí? Te llamo. ¿ahora se me oye? ¿Ahora se me oye? Ahora sí, perfecto, ahí está. Ya, Vale, perfecto. bueno, Es que una de esas se silenció, pero no pasa nada, ya. vale. Bueno, hablaba de eso, de la importancia de la formación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, hasta la Y de, formación. y de Perfecto. cómo efectivamente si no hay formación pues es difícil de poder decir que nadie diagnostica lo que no conocen. Si no tenemos formación, pues yo evidentemente es difícil que yo identifique una enfermedad. Una enfermedad que por otra parte está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que no se entiende de que yo sí que tenga que saber de tuberculosis, que tendrá también su código, y sin embargo pues del maltrato infantil, que está reconocido también como otra patología, como otro síndrome, pues no se me exija ese nivel de conocimientos. Y nivel de conocimiento es una cosa que no es porque no se sepa, es decir, que manuales y todos estos libros están sacados de la biblioteca de mi casa, pues ciertamente se viene hablando del maltrato infantil, del abuso sexual, pues desde hace mucho tiempo. Y cómo la mayoría de los casos de abuso sexual se producen dentro del entorno familiar, ¿no? Y de ahí viene el título del libro de Garbarino y el libro de Irene Entebi, donde habla de por qué las familias abusan y cómo el abuso sexual es algo inherente o frecuente en todas las familias, ¿no? Y porque, por lo menos en mi país, últimamente parece que todos los abusos sexuales o fundamentalmente se dan o bien en el ámbito de la iglesia o bien en el ámbito escolar. Y sin embargo, el 75 o el 80% se produce en el ámbito familiar. Se hacen grandes protocolos sobre entornos seguros y cómo hay que prevenir el abuso sexual en esos ámbitos, y sin embargo, el 75%, por lo menos en mi país, pues parece que pasa más desapercibido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que del abuso se sabe,
Y quizás a veces, pues de lo que sucede dentro del entorno familiar, pues no hay tanta información. Y vuelvo a insistir, ¿por qué no se enseña esto en las universidades ni en los colegios? Se habla mucho de sexo y se habla mucho de educación sexual, pero se habla poco de la educación afectivo-sexual, ¿no? Y eso es una carencia de que para prevenir el abuso sexual, una de las columnas debería ser la educación afectivo-sexual, sobre todo considerando cómo está nuestra habitación en nuestros momentos, ¿no? De cómo es verdad que los medios de comunicación, los nuevos tecnologías de información y de la comunicación han sido supuesto un gran avance para muchas cosas, pero también es verdad que el acceso a estos medios por parte de los niños hace que haya una distorsión en su visión de la sexualidad, en su versión de ellos mismos, y cómo cada vez el consumo de pornografía es mayor. Y por lo tanto, como viene aquí, cuando tu hijo de 16 años es un agresor sexual que aprendió con la pornografía, es decir, que en alguna manera la pornografía en estos momentos pues habría que destacar como un elemento grave a la hora de contemplar el abuso sexual. Y esto también tiene que ver con las relaciones sexuales, ¿no? Antes hablábamos de cómo hay un aumento del embarazo en adolescentes y yo pongo esta gráfica a título, digamos, de comentario, ¿no? De cómo en nuestro país, que está autorizado la interrupción voluntaria del embarazo, el 1% de las niñas menores de 18 años han tenido al menos una interrupción voluntaria del embarazo. Y quizás esta disminución de la gráfica pues no sea tan real acorde a lo que está pasando, porque lo que no tenemos datos es de la anticoncepción de emergencia, la poscoital, que ciertamente también ha tenido un crecimiento exponencial. Entonces, desde la perspectiva de mi país, el que el 1% de las niñas haya tenido que interrumpir voluntariamente un embarazo, no deja de ser también una señal de alarma de cómo están viviendo los jóvenes y las jóvenes la sexualidad en nuestro país. El abuso sexual es verdad que no es igual que otras formas de maltrato infantil. El abuso sexual, el agresor sabe lo que está haciendo. Sí, un maltrato físico, una negligencia, un maltrato emocional, el agresor no utiliza tácticas para cometer este abuso, para captar a la víctima. Incluso la propia víctima pues no tiene una adaptación a esa situación, ¿no? Y sin embargo, en el caso del abuso sí que se da. Por lo tanto, a diferencia de otras formas del abuso, de maltrato infantil, el abuso sexual sí que hay que considerarlo como un maltrato más grave, si se puede utilizar esta palabra de más grave, que otras, porque las consecuencias en el desarrollo socioemocional de las víctimas va a ser mayor. Vuelvo a decir, de esta idea de cómo la situación va a más. Es decir, ahora aquí no es una cosa que hasta hace años era impensable. Son niños de 12 años los que están haciendo violaciones grupales. Y se comenta también de cómo, hasta cierto punto, el papel que pueden estar teniendo los medios de comunicación social a la hora de, vamos a decir, potenciar estas conductas, ¿no? Hay una cosa que se llama el efecto contagio y se dice de que, y eso, por ejemplo, aquí en España sí que pasa, de que cuando hay noticias sobre suicidios infantiles, estas no se publicitan en los medios de comunicación porque se sabe que eso tiene un efecto llamada. Da ideas, por decirlo de alguna manera, a aquellos que tienen esta tendencia o esta idea de idealización suicida. Y sin embargo, cada vez en los medios de comunicación hay más noticias sobre violaciones grupales y cada vez hay más violaciones grupales. Y otra cosa que teníamos que pensar es que el papel de los medios de comunicación, pues a veces potencian el que no que haya un buen trato. Pues la noticia no es que un autobús vaya siempre de un sitio a otro, ¿no? La noticia es que un autobús se ha estrellado y ese día ha habido no sé cuántas víctimas. Y a veces desde esa perspectiva de la noticia, pues las noticias que aparecen respecto a la infancia siempre son de cosas, digamos, dramáticas. Y la visión que se da de la infancia, pues quizás no sea la más beneficiosa
para potenciar el maltrato. Dentro de esto de los medios de comunicación, pues estaría también de cómo se sabe que un factor de riesgo es la visualización por parte de los posibles agresores de imágenes de niños en actitudes de, vamos a decir, eróticas de personas mayores. Y cómo esta sexualización, pues por una parte, habría que ver hasta qué punto es una cosa buena para los niños el participar en determinados programas haciendo cosas que no tienen que ver mucho con lo que es su edad y cómo en alguna manera también estos espectáculos, pues en alguna manera potencian a estos posibles agresores a la hora de cometer sus actividades, ¿no? Y yo me gusta esta frase de Miguel de Unamuno que dice: Adán pecó porque no tuvo infancia, ¿no? Viene a decir cómo eh, Adán, Dios le hizo ya mayor del barro y no sé qué y tal, le hizo ya grande y no había jugado y no había hecho ninguna cosa y al final pues terminó eh, haciendo cosas de niño con Eva cuando ya no tocaba. Es decir, la importancia de que cada edad tiene su cosa, ¿no? Y que de niños pues hay que jugar, hay que hacer cosas y estudiar y jugar con otros, tener una relación con sus padres, como luego veremos, y por lo tanto a lo mejor estas cosas pues no son las que más benefician al desarrollo de estos niños. Eh, Cuando analizamos lo que está pasando, desde mi perspectiva aquí en mi país, pues vemos que es verdad de que cada día hay más riesgos y no solamente es el abuso sexual, ¿no? Hablamos de la violencia, hablamos del acoso escolar como otro de los temas que se me había solicitado que comentara. Cada vez hay más suicidios y más intentos autolíticos en mi país, más problemas de salud mental, con trastornos de comportamiento alimentario y no deja de ser una gran preocupación en este momento la salud mental en general de los niños en España, el uso de las nuevas tecnologías, las adicciones, tanto con sustancia como sin sustancia, y cada vez el tema de las ludopatías y niños que hacen apuestas a través de Internet, pues va más. Es decir, que como que ciertamente, como comentaba un poco al principio yo, los niños cada vez pues, están en unos entornos menos seguros y donde el buen trato pues no es tan evidente como debía, ¿no? Y yo pongo el ejemplo de esto de una cooperativa que hay aquí en España, del grupo Gredos, que aquí a raíz de los abusos sexuales hacia los niños en los colegios se propuso y hay una serie de manuales específicamente sobre el abuso sexual, ¿no? Y estos del Colegio Gredos dijeron: nuestra obligación respecto a nuestro alumnado es estar atentos a todo aquello que puede afectarle en lo académico y en lo personal. Y por lo tanto hicieron un documento donde no era tener el documento por una parte del problema de la alimentación, del problema del suicidio, del problema del maltrato, sino englobarlo todo dentro de un documento único en el cual eh, eh, al profesorado le hicieran ver cuáles eran sus obligaciones respecto a la educación de los niños y por lo tanto pues lo englobaran dentro de un documento como una de sus obligaciones a la hora también de atender a las necesidades educativas de los niños. La percepción, ya digo, que yo tengo de España es que mientras que por una parte se habla de la necesidad de especialización, de cómo todos los que tienen que intervenir con los niños estén especializados en infancia, desde los juzgados a la policía, a los educadores, de que tiene que haber recursos, de que las políticas de infancia tienen que ser una prioridad para todos los gobiernos, según dice la Convención de los Derechos del Niño, que hay que cumplir las legislaciones, ya hacía referencia antes a las leyes de aquí que se hicieron en el 2015 y se incumplen, que hay que facilitar. Y sin embargo, por otra parte, lo que vemos es que la situación real es que se hacen nuevas leyes, se incumplen las anteriores, los recursos, en vez de ser una obligación directa de la Administración, del Estado, pues se dan a asociaciones. Es decir, que realmente hay una situación de que, de alguna manera, es como si las respuestas a las necesidades de los niños fueran por un lado y las necesidades fueran por otro, y al final fueran como dos vías que al final no se juntan, ¿no? Y yo me da la sensación de que en lo formal se puede decir que se está haciendo muchas cosas, pero quizás en la práctica pues no se estén haciendo las necesarias. Yo al principio decía, comentaba la frase del doctor Rojas Marcos sobre
las semillas cuando crecen y cómo se alimentan. Y para mí los programas de maltrato deberían de ser una prioridad y en general los de la infancia, según este proverbio del siglo III antes de Cristo, que dice, si uno hace proyectos para un año siembra trigo, si para 10 años planta árboles y si para toda la vida se dedica a la educación de las personas. Es verdad que los políticos quieren resultados durante su mandato electoral y que si es para dentro de 25 años, el éxito será para otro. Pero lo cierto y verdad es que mientras no se hagan inversiones a largo plazo, pues va a ser difícil resolver estos asuntos. Se me pedía hablar sobre la prevención del abuso sexual y el acoso escolar y llevo ya hablando un rato y digo, en el fondo, no he respondido a lo que a mí me planteaban. He hecho unos pensamientos por mi cuenta que no sé yo si tienen que ver exactamente con lo que el enunciado de mi ponencia. Y yo, hablando de la prevención, es verdad que en este momento hay muchas publicaciones, esto también están hechos de materiales que tengo en casa, sobre la prevención, se habla de programas específicos, pero yo he querido hacer mi aportación diciendo Decálogo de Paraguay para la prevención del abuso sexual, del acoso escolar, desde la perspectiva de las familias. Mi decálogo sería, hable todo lo que pueda y más con el niño. Hablamos poco con los niños. Yo, de hecho, yo no soy de los que hablo poco, pero cuando ya mis hijos se han casado y se han ido de casa, digo, qué cantidad de cosas me gustaría haber hablado con ellos y no he hablado. Hablamos poco, jugamos a veces poco. Estamos muy preocupados sobre cómo han ido las cosas en el colegio, hacer tareas y sin embargo a veces jugamos poco con ellos. No les preguntamos si están contentos y qué les hace sufrir. Y eso, los niños sufren. Y si no sabemos qué les está haciendo sufrir, pues no podemos atenderles adecuadamente. A veces también se da un papel que no nos corresponde. El padre tiene que atender a las necesidades afectivas del niño, pero también a las necesidades de establecer límites, que eso también le da seguridad al niño. Por lo tanto, una cosa es ser padre y otra cosa es ser amigo. Una cosa es llevarnos bien y otra cosa es temas que ya no tienen que ver con esta situación. Hablábamos de actividades. Actividades debían desarrollarse aquí, escuelas de padres y de parentalidad positiva. La parentalidad positiva se trata de cómo podemos mejorar los cuidados del niño y que nuestra relación con los niños sean mejores y por lo tanto prevenir el maltrato infantil. Por lo tanto, tanto desde los centros sanitarios como de los colegios, como de las asociaciones, establecer actividades de escuelas de padres, yo pienso que también sería algo importante. Otra cosa es ayudarle en la asertividad. Asertividad es de decirle, ayudarle al niño a decir no. Claro, comprendo que a veces esto es, claro, el respetar al niño cuando dice no, a veces es complicado. Pero cierto y verdad es que si al niño le enseñamos a identificar situaciones en las cuales haya cosas que no le gustan y que ya él diga no, eso es una forma de prevenir el maltrato. Y por lo tanto, dentro de esto de ayudarles a decir no, estaría ayudarles a identificar situaciones de riesgo. Identificaciones de riesgo que tienen que ser, vuelvo a decir, no solamente sobre el abuso y el acoso, puede ser sobre uso de drogas o cualquier otra actividad que conlleve un riesgo para él y para su salud y ayudarles a comunicarlos. Enseñarle a respetar al otro, al diferente, y exigir que le respeten a uno. A veces a uno ve a personas que están manoseando, toqueteando a otra persona y esta persona se deja esta falta de respeto. Yo creo que eh, esto de respetar al otro, pero también exigir que a uno le respeten, me parece un tema importante. Hablar de que el sexo sin afecto es otra cosa. Hay una respuesta, vamos a decir, eh, valga la palabra animal, ¿no? Del sexo, pero que eso no tiene nada que ver con el sexo. Y por lo tanto, la educación afectivo-sexual, como he hecho otra referencia antes. Y por último, de que las conductas sean coherentes con lo que se dicen. Es decir, que no podemos decir al niño no hay que gritar y ser nosotros los primeros que estamos gritando. Lógicamente, el niño ve que hay una distorsión. No puede ser que digamos hay que ser afectuosos y en casa ser nosotros los primeros que con nuestra pareja pues somos unas personas que el afecto no se nos reconoce.
Por lo tanto, que nuestras conductas sean coherentes. En definitiva, pues que tenemos que estar pendientes a los niños, a sus problemas, escucharlos. Y este dibujo a mí me encanta porque se ve eso, que el médico no es que esté ocultando al niño, sino está ocultando a cómo el niño le está planteando los problemas. No sé si he respondido a lo que Claudia pretendía, pero me ha parecido que esta reflexión nos podía ser útil respecto a los niños, sus derechos y cómo podemos atenderles de una forma más coherente. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, José Antonio Díaz Huerta, que realmente yo creo que fue un aprendizaje pedagógico, fue también esto último que nos dejaba, es maravilloso poder tener en una sola diapositiva, como eso que decías, un decálogo para Paraguay, ¿verdad? Eso nos da algunas herramientas para seguir pensando en las prioridades a trabajar con las familias y en el ámbito educativo. Primeramente, siempre pensar en las familias, como bien explicabas en toda tu exposición, ir cubriendo esas brechas que hoy se ven a todas luces, ¿verdad? De hecho, te comparto brevemente que acabamos de pasar por una coyuntura así, en donde se hizo eco en la prensa un caso en donde a veces la pregunta principal que surge o las voces dicen, bueno, pero ¿qué van a hacer con esos chicos que eran adolescentes que habían cometido un acto de abuso contra otro niño? En realidad eran niños en este caso porque ciertamente son preadolescentes, pero para la legal eran niños. Y la sociedad se preguntaba, bueno, pero ¿qué van a hacer con ellos? ¿Los van a sancionar? Pero nadie se pregunta eso que hacías mención recién. O sea, ¿cómo están socializando hoy los niños? ¿Cuál es el proceso de socialización que hacen? Mencionabas muy bien algunas de las cuestiones que hacen al contenido violento al que acceden y al proceso de socialización que no tiene ninguna orientación ni guía. Así que mucho para pensar. Yo no pretendo hacer ni mucho menos un resumen, simplemente puse algunos énfasis en temas que se dieron hace muy poco tiempo en nuestro país y les voy a pedir nuevamente a quienes están de espectadores, ya superamos las 100 personas, que puedan ir en el chat poniendo sus preguntas para los distintos ponentes, mencionando a quién se refieren, por favor. También saludamos a todas las personas que siguen de distintos puntos del país. Fíjense que en el chat están saludándonos desde distintos puntos, así que muchísimas gracias. Nos acompaña entonces José hasta el final y ahora pasamos a la segunda panelista de esta tarde. Realmente es un gusto para mí presentar a la doctora Adriane Salinas. Ella es actualmente oficial de Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas del PUNFPA. Ella está en este puesto ya hace más de 10 años, donde fue previamente seleccionada en un proceso. Antes tiene una trayectoria también de trabajo en salud pública, en programas, proyectos, planes, todos relacionados a salud sexual y reproductiva, también a género, a derechos. Así que la doctora Adriane Salinas es médico, cirujano, pero también es especialista en ginecobstetricia y tiene un diplomado en gestión de proyectos por la UNA. Fue también directora del Centro de Estudios de Población en su momento y bueno, es, como yo le mencionaba antes, también una colega activista por los derechos de la niñez y la adolescencia. Así que, doctora Adriane, muchas gracias por tu tiempo y bienvenida. Muchas gracias Claudia, muy interesante la ponencia del colega. Bueno, yo quiero comenzar con un video que es un video de una historia real. Vamos a ver si me deja compartirles. Es una historia real. Cambiamos los nombres para proteger la identidad. Es un caso real de Paraguay. Todavía no estamos viendo el video, entonces
Escuchamos el video, pero no lo Isabel vemos. tenía 13 años. El hombre que vivía con ella, 40 años. Nadie denunció el abuso sexual. En medio de la cesárea, se No detuvo. vemos el video. Perdón, ¿se ve el video o no? Todavía no. Estamos viendo tu presentación, entonces... Ah, tendría ok. que darle otra Déjenme vez un ratito, es por la forma en que compartí la pantalla. tendrías que Permítanme volver a un ratito. compartir. Perdonen, ahora sí. Perdonen. Ahora sí ya vemos y ahora sí. Ahora sí, ok. Vamos a poner. Ahí está, perfecto. Isabel tenía 13 años. El hombre que vivía con ella, 40 años. Nadie denunció el abuso sexual. En medio de la cesárea, se detuvo su corazón. Una de cada 20 adolescentes en situación de pobreza ya dio a luz antes de los 15 años, lo que se duplica en niñas indígenas. La relación entre un adulto y una niña es un crimen, aunque tengan el consentimiento de las familias. Bueno, esto era para compartirles un poco, como les digo, esta es una historia real, ¿verdad? Que ocurrió, discúlpenme porque, ay, no se me borró, esto voy a cerrar. Okay. Ahora sí, vuelvo con ustedes a la presentación. Entonces, esta es una historia real de muchas otras que tenemos en Paraguay, lastimosamente, cada año. Son 600 niñas aproximadamente las que dan a luz entre 10 a 14 años y aproximadamente 15.000 adolescentes de 15 a 19 años. Que parece poco, pero en un país como el nuestro es un número muy importante, sobre todo teniendo en cuenta dos cosas. Nuestro país es un país que se encuentra todavía dentro de la región en una situación privilegiada demográficamente, donde la población de niños, niñas y adolescentes supera la población de personas adultas y personas adultas mayores. Es decir, estamos lo que ya habrán escuchado más de una vez, el momento del bono demográfico, donde invertir en niñez y adolescencia significa invertir en un país mejor. No me voy a detener a los datos a nivel mundial que ya nos había comentado el doctor anteriormente, pero sí me quiero detener en lo que es América Latina y en lo que es Paraguay, ¿verdad? América Latina tiene a nivel mundial como región, es la segunda región con la más alta, la más alto registro de violencias hacia niños, niñas y adolescentes, y es la segunda región después de África subsahariana con la más alta tasa de fecundidad adolescente. ¿Por qué menciono los dos temas? La fecundidad adolescente está fuertemente vinculada a violencia hacia niños, niñas y adolescentes, al no reconocimiento de sus derechos, y cuando hablamos de embarazo en niñas y niñas que tuvieron hijos, estamos hablando de abuso sexual. En Paraguay, a pesar de que tenemos una ley que prohíbe las uniones y el matrimonio en personas con menos de 18 años de edad, una de cada 40 personas de 13 a 17 están unidas o casadas. Aquí entran varones y mujeres. De este grupo, casi el 90%
O sea, 9 de cada 10 que están casados unidos de 13 a 17 años son mujeres y 1 es varón. Y actualmente nos posicionamos desde hace unos años como el país con la más alta tasa de fecundidad adolescente, a pesar de todos los esfuerzos que se vienen haciendo. En los últimos, desde el 2018, ahora logramos un descenso súper importante en el registro de nacidos vivos y en el número de embarazos. En el grupo de 10 a 14 el descenso es más lento, pero hablamos de un 19% a nivel país. En el grupo 15 a 19 casi alcanzamos el 30% del descenso, pero todavía nos mantenemos en el primer lugar porque los demás países lograron un descenso mucho más rápido que lo que nosotros estamos logrando. Vamos a avanzar. Bueno, no sé si pueden ver toda mi pantalla. Este es un modelo ecológico para comprender y prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes, pero también el abuso sexual. Esto es importante, yo no me voy a detener a leer cada cosa, pero sí es importante entender, pues esta presentación ustedes van a tener y está el documento donde saqué estos datos. Es importante entender por qué el abordaje del abuso sexual requiere ser intersectorial, interinstitucional y realmente compromiso de todas las personas, ¿verdad? Tenemos a nivel individual ciertos factores de riesgo, condiciones o determinantes en las relaciones interpersonales, en el entorno familiar, en la comunidad y aquí ya a nivel de sociedad, de Estado, ¿verdad? Y sí es importante que a diferencia de las otras formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que se ven más en los grupos de niños, niñas y adolescentes más vulnerabilizados, el abuso sexual afecta a niños, niñas y adolescentes también de niveles socioeconómicos más favorecidos. Entonces, cualquier niño, niña, adolescente puede ser víctima de abuso sexual. Y el otro punto que es muy importante tener en cuenta, que a veces nos olvidamos, es que en la mayoría de los casos, y eso también ocurre en Paraguay, se produce en el entorno afectivo cercano. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos movimientos que dicen con mis hijos no te metas. Mis hijos son mis hijos. Una serie de movimientos que están hoy muy fuertes, pero digamos, si ocurre en el nicho familiar, el Estado en su conjunto, la comunidad, las instituciones gubernamentales, todos y todas tenemos la obligación de ser garantes de derecho. La patria potestad mal entendida, yo no soy abogada, soy médica, pero sí la patria potestad mal entendida como que niños, niñas y adolescentes son nuestra propiedad, es un tema que tenemos que desterrar del país. Ese concepto romano, que ya hace muchos años cayó por tierra con la convención, todavía sigue vigente en nuestra comunidad, sobre todo en la sociedad paraguaya. Tenemos que entender que la patria potestad significa que yo como mamá, como papá, como tutora legal, soy garante de derechos de esa niña, de ese niño o de esa persona adolescente que está a mi cargo, pero a cargo de que yo le cuide, le proteja y garantice el ejercicio pleno de todos sus derechos. Un tema súper importante es cómo detectar el abuso sexual. La capacidad de escucha. No solo de escucha, sino que creerles a los niños, a las niñas y adolescentes. Generalmente en los relatos vemos cuando consiguen hablar, porque ese es el punto, cuando consiguen hablar, muchas veces les cuesta, y pasa mucho en los servicios de salud o mismo en la escuela, que los chicos faltan porque les duele la cabeza, les duele la panza, o van a los servicios de salud, o van al psicólogo porque están muy retraídos, o la gente, o son castigados en el colegio porque bajaron su calificación. Hay que atender cualquier signo, cualquier síntoma, estar atentos y tener capacidad de escucha. Lo otro es que muchas veces nos cuentan y no les creemos, y eso es terrible, porque es muy difícil, o sea, no ocurre realmente que un niño o una niña adolescente cuente un relato sobre situaciones de abuso sexual
con un tinte que solo los adultos pueden dar, a no ser que ellos hayan vivenciado el abuso sexual o hayan visto. Bueno, el siguiente, no sé por qué no pasa, perdón. Entonces, voy a pasar, esta diapositiva está súper cargada, pero yo simplemente les quiero mostrar, existen varias metodologías, varios modelos para intervenir, para prevenir el abuso sexual primario y abuso sexual, que contemplan el ámbito de prevención, pero también el ámbito de atención integral, ¿verdad? ¿Qué es lo que es importante? Todavía la evidencia a nivel mundial sobre abuso sexual es limitada. Conocemos la punta del iceberg, no conocemos la base del iceberg. Es un tema del que no se habla. En varios países, incluido el nuestro, tardó mucho para como un crimen y era más mantenido en el ámbito privado. Cuando yo comencé mi práctica médica en Paraguay, todavía todo lo que era relacionado a la violencia estaba dentro del ámbito privado. Ahí ya ven mi edad, ¿verdad? Pero es importante esto tener en cuenta. Y todavía queda en el imaginario colectivo que cualquier acto de violencia hacia niños, niñas o adolescentes es del ámbito familiar y son los padres, madres o tutores quienes. Todavía no entendemos nuestra corresponsabilidad como personas adultas, como garantes. La generación de evidencias es súper importante. ¿Para qué? No solo para mostrar el problema, posicionar el problema, desnaturalizar el problema, pero también para poder generar políticas con un presupuesto adecuado, ¿verdad? Y ustedes saben, Paraguay es uno de los países del Cono Sur que menos invierte en políticas de niñez y adolescencia. Si bien el 30% de nuestra población es adolescente y el 30% de nuestra población son niños, niñas. Entonces, un país que no está invirtiendo en 6 de cada 10 de sus habitantes es terrible, ¿verdad? Aquí hay un gran trabajo por hacer y como bien dijo el doctor que me precedió, tenemos leyes maravillosas. El problema con nuestro marco jurídico es su aplicación, es su monitoreo y es la rendición de cuentas y la falta de presupuesto. Se crean programas monstruosos, con cero presupuesto, que son imposibles de implementar sin dinero. Casi todos los programas de las políticas en torno a abuso sexual actualmente dependen de la cooperación extranjera, siendo que debería ser una prioridad para un país como el nuestro. Trabajar en cambios de actitudes, normas sociales y comportamientos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes y contra sus normas y valores, ¿verdad? Fíjense que esto es similar en los dos. ¿Y qué aquí, a qué nos referimos con esto? ¿Verdad? Es normal, es súper natural ver una adolescente jovencita paseándose en los shoppings con un adulto mayor. La gente nos horroriza. Muchas veces nos ocurrió denuncias, hacemos denuncias de niñas embarazadas por personas adultas y la familia va y retira la denuncia y consigue el retiro de denuncia a pesar de que existe la ley. ¿Por qué? Niña de 12 años, como fue el caso de Isabela, estaba con ese hombre de 40 años porque la familia dio su consentimiento. Ninguna familia puede dar el consentimiento para que el derecho de una niña, niño o adolescente sea atropellado o sea vulnerado. También nuestra conducta machista, y no voy a repetir, pero sabemos que la violencia es aprendida. Nosotros estamos enseñando a los varones primero a ser agresivos. También hoy en día a algunas mujeres le estamos enseñando a ser agresivas. La violencia se aprende, enseñamos a odiar, enseñamos a discriminar. Somos los adultos quienes estamos haciendo eso. A veces no con palabras, pero con acciones, ¿sí? Y también nuestra sociedad se volvió poco protectora de niños, niñas y adolescentes. ¿A qué me refiero con eso? Con esto de las redes sociales que todavía los de mi generación manejamos muy poco, a veces nos olvidamos del tema de seguridad. Y ahí entra también lo de reducir riesgos, lo de seguridad en el entorno.
nuestros hijos chicos, mostramos dónde nos vamos con ellos y le estamos sin querer exponiendo. También a veces con el fin de proteger y de controlar le exigimos que nos den sus contraseñas de las redes sociales y les permitimos el uso de redes sociales antes de la edad donde ellos recién adquieren las habilidades para poder comenzar a entender los riesgos del uso de las redes sociales. Entonces, tenemos allí varios factores todavía y un hábito muy común aquí en Paraguay, enseñarle a los niños, niñas, adolescentes, llamarle a todo el mundo, a toda persona adulta, de tío, tía, generando una confianza en una persona totalmente desconocida. Les enseñamos a echar barreras. Si bien está eso cambiando, pero todavía eso persiste. El otro punto y la otra estrategia que ha demostrado ser eficiente es el fortalecimiento de las capacidades de respuesta, ¿sí? Esta capacidad de respuesta no solo se centra en los servicios que brindan atención y apoyo, pero también en estrategias que dan el fortalecimiento económico y la garantía de la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo y la garantía de niñas, niños y adolescentes al acceso de salud y educación y recreación. Tenemos aquí programas como Tecoporá, ¿verdad? Pero lastimosamente en las visitas de monitoreo al interior estamos viendo que en algunas comunidades eso se está utilizando de una forma totalmente desvirtuada. Hay personas que pasan a niñas y adolescentes para cobrar por embarazo y por nuevos hijos e hijas que vienen al mundo. Entonces, pero sin embargo, tenemos muy poca inversión en becas para la continuidad de la educación en la secundaria, muy poca inversión para la merienda escolar para garantizar al menos 2 comidas a niños, niñas y adolescentes de escuelas públicas de comunidades más vulnerables, ¿verdad? Y entonces allí es donde de repente hay que volver a mirar y por eso es que es importante tener siempre una mirada muy crítica, un pensamiento crítico y analítico de nuestras políticas. Y algo que nos dejó la pandemia, lastimosamente, ¿verdad? A nivel mundial, no es solo en Paraguay, pero como se tuvieron que implementar medidas para detener la pandemia, no nos dio tiempo de mirar qué medidas estábamos aplicando para proteger a niños, niñas y adolescentes y mujeres de la violencia. Sucede que en la pandemia se incrementaron casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes aquí en Paraguay. Y algo que todavía está mucho en el discurso, pero poco en la práctica, es lograr la participación protagónica de niñas, niños y adolescentes. Realmente pasar del discurso de que son sujetos de derecho a la acción nos queda todavía una brecha muy grande. A veces dicen que ellos van a saber qué saben ellos de lo que necesitan. Sí saben, tal vez no nos van a hablar en lenguaje técnico, pero sí saben qué es lo que necesitan. Y algo que es una debilidad enorme, sobre todo en nuestro país, es el tema de monitorear, de evaluar las acciones que se implementan, tanto en el sector público como en el sector de la sociedad civil. No tenemos esa costumbre de rendir cuentas, y eso es sumamente importante porque cada vez más es necesario mostrar por qué es importante hacer la inversión que hacemos, mostrar cuánto se gana y cuánto se ahorra. En el 2019, y está el link en la diapositiva anterior, nosotros hicimos un estudio del costeo del embarazo adolescente. Y en Paraguay, al año, con lo que se pierde de dinero por embarazos en niñas y adolescentes no intencionales, que no solo trunca el futuro de sus hijos o hijas, pero también de sus familias, lo que se pierde al año equivale a poder construir cada año 14 hospitales como el Hospital San Pablo, que es hoy un hospital modelo.
Entonces, y podríamos construir un montón de kilómetros en ruta cada año si realmente pudiéramos invertir de forma muy estratégica prevención del abuso sexual y del embarazo adolescente. Todas estas estrategias tienen que tener el enfoque de derecho y también el enfoque de género, una palabra hoy casi prohibida en nuestro país. ¿Y por qué es importante el enfoque de género? Porque a la par que enseñamos a nuestras niñas a que son frágiles, a no saber decir que no, le enseñamos a nuestros varones y les exponemos a la muerte, accidentes, Perdón, Adriane, te perdimos. Está un poco lenta la señal, creo. Bueno, voy a repetirles, ¿ahora me escuchan? Ahí te escuchamos muy bien, gracias. Bueno, no, decirles que el enfoque de derechos y el enfoque de género tienen que estar presentes en todas estas estrategias. Género, que hoy es una palabra prohibida prácticamente en nuestro país, realmente está prohibida su término, su uso hasta hoy día. Y lastimosamente esto nos impide de avanzar en ciertos temas. ¿Por qué de educación con enfoque de género? Hoy día, hasta hoy día eso se escucha, el varón no tiene. Damos la posibilidad a los varones de ser afectivos, de demostrar lo que sienten, le enseñamos a que son prácticamente invencibles y como resultado se nos mueren miles de adolescentes al año en accidentes de moto, en accidentes de tránsito, en porque les enseñamos a eso. Y en cambio a las niñas les enseñamos a ser complacientes, a ser sensibles y les decimos que ellas son frágiles. Es lo que les enseñamos. Entonces, todavía en un mundo criando niños y niñas, de una manera le sacamos las posibilidades a los varones de ser partícipes el día de mañana en la construcción de las familias, no un generador de divisas, sino que realmente un padre activo, un padre o un hijo, hermano activo o un tío activo, donde comparte tareas de cuidado a la familia, porque eso uno también lo disfruta, cuando se le enseña que eso no es un castigo, y le echamos toda la carga a las niñas y a las mujeres. Eso permanece hasta hoy día en nuestro país, y por eso es que es tan necesario tener esta educación con enfoque de géneros para poder ir cambiando. Y cuando me dicen no, un montón de cosas, yo les digo, hace 200 años atrás, y Claudia ni yo no íbamos a estar en esta teleconferencia porque el lugar de las mujeres era en la casa. Y muchas de ustedes que nos están escuchando estarían en la misma situación. Hace 500 años atrás, ninguna mujer siquiera soñaba en votar. No teníamos voz ni voto. Incluso en Paraguay, hasta la época de la guerra, pues las mujeres no tenían derecho a tener una propiedad. Es por eso que muchas mujeres decidían tener hijos sin casarse, porque era la forma de emanciparse de sus tierras. Y cuando vemos lo de las residentas que dieron sus, que tanto dar las joyas, lo único que las mujeres en la época de la Triple Alianza podían disponer, el único bien que las mujeres en la época de la guerra de la Triple Alianza podían disponer eran sus. Para ellas entregar sus joyas era entregar su libertad y su poca libertad económica. Entonces, es muy importante por eso también analizar cómo estamos criando a los chicos y a las chicas. Todavía le seguimos educando a las mujeres que algún día con alguien que les mantenga, y le estamos cargando al varón con la responsabilidad de financiar todo en la casa. Entonces, esos son los modelos que tenemos que comenzar a cuestionarnos y a mirar qué tanto, que también están y que están adecuados a la realidad que tenemos. A ver, ¿se durmió mi compu? Ok. Bueno,
Y esto es un poco, mirando estos, no me voy a detener mucho, pero es como está Paraguay mirando todas estas estrategias, ¿verdad? Y si bien tenemos, como dije, políticas, tenemos leyes, ¿verdad? Todavía no tenemos indicadores que realmente en las políticas y programas puedan medir la violencia hacia niños, niñas y adolescentes como un monitoreo permanente, ¿sí? También, digamos, si bien mejoraron todas nuestras leyes, todavía el cumplimiento de las mismas no tiene el nivel, el alcance nacional. Y tenemos algunos otros vacíos, sí tenemos todavía vacíos legales, como el tema de la compensación y quién se hace cargo del seguimiento y de la restitución de derechos. Está en la norma, pero no hay presupuesto y no hay responsables con nombre y apellido. Entonces, como que queda eso medio en tierra de nadie, eso lo vemos en terreno. No tenemos educación sexual integral. En educación integral de la sexualidad, si bien está en el Código de la Niñez, en el artículo 14 específicamente, y también nuestra Constitución Nacional habla en el artículo que habla sobre el derecho a la planificación, habla de educación e información en la materia, ¿verdad? Entonces tenemos derechos constitucionales que están siendo vulnerados. La mitad de nuestras niñas, de nuestras adolescentes de 15 a 19 años, cuando encuestadas, dijeron que ellas no querían tener un hijo en ese momento. Entonces, como garantes de derecho estamos fallando, ¿verdad? El tema de tener entornos seguros, ¿verdad? Todavía, digamos, nos falta avanzar, sobre todo, en construir ambientes más seguros, ¿verdad? Si bien existen en las políticas el tema de soporte para los padres, para las familias, para el entorno afectivo, sobre todo de familias en situación de mayor vulnerabilidad, esto no tiene un alcance nacional y quedamos todavía con ciertos espacios, ciertas aristas para cubrir. Aquí están también las transferencias monetarias, ¿verdad? Que existen, pero digamos que no siempre llegan a niños, niñas y adolescentes. Nuestra capacidad de monitoreo todavía es muy débil, entonces si bien se hacen las transferencias, la contrapartida no está siendo monitoreada como debería, ¿sí? Bueno, esto es lo que es educación sexual integral, ¿verdad? Y lo que es educación en general. En un país como el nuestro, que solamente 3 de cada 10 adolescentes puedan acceder a un estudio universitario, es terrible. Y donde tenemos casi un país de menos de 7 millones, que tenga 1.200.000 adolescentes y jóvenes que no estudian y no trabajan, es también terrible, ¿verdad? O sea, ahí tenemos que hacernos un poco la pregunta, ¿cómo podemos mejorar, ¿verdad? Y además de las violencias tradicionales, por decir, las violencias presenciales, cada vez más se nos suman las violencias en redes sociales. El año pasado, a través de uno de los proyectos que trabajamos con 4 ministerios de prevención de abuso y de embarazo adolescente no intencional, hicimos un concurso de TikTok sobre violencia en redes sociales, pero previo hicimos toda una capacitación a familias y a niños, niñas y adolescentes. Y nos quedamos realmente helados al ver que en cada charla que hacíamos habían como 2 a 3 chicos y chicas que habían sufrido en algún momento violencia, ya sea grooming, ya sea sexting, ya sea acoso a través de las redes sociales en el interior. No estoy hablando de Asunción, estoy hablando en el interior, en asentamientos. Lo otro es el tema de servicios, pero no solo de servicios para atención a víctimas de violencia. Le pido disculpas que está en inglés, no encontré en castellano y quería que puedan ver el cuadro. Esto también está el link en la presentación. Sino que establecimientos públicos de salud que implementan el modelo de atención integral basado en estándares de calidad internacional. 9% de los establecimientos públicos de Paraguay hoy están implementando el modelo. Me van a decir, es poquísimo. Y yo les digo, es poquísimo
la meta es lo mínimo lo que tenemos que llegar es a 25%, pero este 9% tiene un salto desde el 2018 al 2022. En el 2018 era apenas del 2%. Y en un lapso pequeño se pasó al 9%. Que cuando uno mira en porcentaje parece poco, pero estamos hablando de alrededor de 200 a 300 servicios, incluyendo las unidades de salud de la familia que están implementando el modelo. Y algo que es relativamente nuevo, todas nuestras instituciones tienen sus protocolos de atención a víctimas de abuso sexual. El problema es que estos protocolos no conversaban. Y aquí una de las personas propulsoras de esta ruta que fue recientemente aprobada por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia es Claudia Sanabria. Con ella hace 6 años, el UNPA y ella comenzamos un trabajo de tratar de articular a las distintas instituciones. Y eso, hoy existe una ruta que todavía, digamos, tiene un camino para ser implementada a nivel nacional, pero específicamente en el distrito de Caguazú ya está conformada una mesa de atención integral de derechos de niñez y adolescencia, ¿verdad? Que integra a todos los actores locales y que trabaja en forma articulada con el nivel central. Uno de los casi 200 distritos que hay en el país, pero hay que comenzar por algún lugar. Y el tema todavía en el que nos entopetamos es la falta de presupuesto. Gracias. Eso es para mí. Ay, gracias. Dale. Bueno, y el tema de la data es un tema que también sigue siendo una debilidad en nuestro país. Entonces, esto es algo de lo que tenemos que ustedes que están en la universidad, generar estudios que muestren una evidencia que pueda ser comparable con otros países, y también cuando estén quienes ya están en posición de tomar decisiones, el tema de asegurar que se incluyan preguntas sobre violencia, ya sea en el censo, ya sea en la encuesta nacional de hogares, que nos pueda permitir realmente una mirada de forma más actualizada, una foto más actualizada de lo que viene ocurriendo. La última encuesta de salud sexual y reproductiva se hizo en el 2008, nunca más tuvimos la Mix, que es algo parecido, ¿verdad? Pero allí todavía la generación de data es un problema en nuestro país. Bueno, por aquí les dejo, es importante escuchar a niños, niñas y adolescentes, incorporarles en la toma de decisiones, atendiendo todo lo que dice nuestra Constitución y nuestro Código del tema autonomía progresiva. Muchísimas gracias. Espero, Claudia, que haya respondido al interés. Sí, muchísimas gracias, doctora Adriane. Realmente, bueno, un recorrido por lo que está pasando a nivel de prevención y atención a la situación de abuso sexual aquí en Paraguay, también desde esa mirada de Naciones Unidas que tiene que ver con el trabajo en el día a día, y comentaba justamente estos avances que hay en contar con protocolos, con normas, con espacios intersectoriales, que es la única vía para trabajar, implementar políticas públicas, ¿verdad? Así que es una mirada demasiado rica e interesante, pero también hacía un análisis pormenorizado de lo que es de construir las cuestiones de género, porque finalmente esas cuestiones transversales como el género, como la ausencia de derechos o de reconocimiento de los derechos de la niñez, son la raíz de este problema realmente, y bueno, hay todo por decir y hacer en ese sentido. Yo no me quiero extender porque me gustaría que las personas que están en el chat ahora activamente dejando cada vez más su opinión, también se animen a hacer preguntas y ustedes tengan tiempo de responderlas. Entonces, muchísimas gracias, doctora Adriane, que realmente fue muy enriquecedora esa mirada. Y bueno, ahora entonces quiero pasar a presentar al licenciado César Martínez, en realidad al profesor César Martínez, al doctor César Martínez, ahora les voy a contar un poco de él, que es otro de nuestros invitados en esta tarde tan interesante. El doctor César es una persona también que tiene una larga trayectoria a favor de los derechos de la niñez, de la adolescencia y de las personas con discapacidad. Trabajó ya bastante en el tema de inclusión, que es todo un capítulo que vamos a ver ahora cómo nos ayuda muchísimo a mirar de manera preventiva
también las situaciones. Él es especialista en educación inclusiva, trabaja en el Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay, ocupó distintos puestos y fue también ministro de la Secretaría por los Derechos de las Personas con Discapacidad, haciendo distintas, yo creo, actividades fundantes en ese lugar. Y bueno, también, por supuesto, es docente, así que César, bienvenido, muchísimas gracias también por tu tiempo y adelante. Sí, buenas noches a todos, a José Antonio y a Ariane, Claudia, un placer. Y lo más importante creo que el currículum es ser docente de esa casa de estudios, de efectos y el honor. Realmente, hablando ya como psicólogo, qué interesante es estar después de grandes personalidades en la exposición, ¿verdad? Porque realmente aprendí mucho, entonces es muy importante. A veces dice que tiene su lado positivo y tiene su lado negativo ser último, ¿verdad? Entonces diría que tiene su lado positivo porque puedo pegarme el lujo de decir, subrayo todo lo que han dicho, ¿verdad? Y agregar a todo lo que han dicho, ¿verdad? Agregar un aporte que realmente les cuento que hoy estoy así como que en baja porque estoy con una cuestión de este maldito virus de COVID, estoy saliendo ya, entonces me tocó después, ya estamos saliendo de la pandemia y vino, golpeó a mi puerta y dijo, adelante, le dije, y ahí entro y acá estamos en casa. Entonces, pero no podía faltar a esta cita a esta invitación, ¿verdad? Quiero compartir un poco la pantalla. Creo que ya se está visualizando ahí perfectamente, ¿verdad, Claudia? Así es. Nada. Sí, ahora vemos perfectamente. Genial. Entonces, plantear un poco el tema, agradecerle a la universidad por esta oportunidad para compartir este tema. Y quería lanzar nomás, por eso decía, yo subrayo todo, 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 pero quería empezar un poco con a ver, un poco no está pasando. Ahí pasa, ahí sí. Sí. Con una pregunta disparadora, ¿verdad? ¿La prevención del abuso y el acoso escolar está dirigido a todo tipo de estudiantes, incluido el estudiante con necesidad específica de apoyo educativo? Y acá siempre hago como dos preguntas, ¿verdad? Y como que siempre estamos así instando a todos los que construyen instrumentos y todos los materiales, etcétera, porque realmente es como que tiene dos vertientes. Trabajar con niños y niñas con necesidad específica de apoyo educativo y también construir el mensaje y la comunicación para esos niños. O sea, el nivel de accesibilidad que puedan acceder, o sea, ya en cuestión de actividades, las actividades que planteamos, los talleres de concienciación, como se dice, de sensibilización, de conocimiento. A mí me sorprendió hace poco una joven de 25 años con discapacidad auditiva, persona sorda, que ella nunca entendió que tenía que tener una cuestión de no estar, de no ser promiscua, por ejemplo. Decía, nunca nadie, yo nunca me dijeron, o sea, hasta que tuvo una pareja y la pareja le dijo, espera un ratito, en Paraguay somos, esta es nuestra cultura, así tenemos que hacer. O sea, la información no le llegó en tiempo y en forma. Y para mí eso me asustó y por eso decíamos siempre, necesitamos con urgencia que todo el mensaje que se da en cuanto a la prevención de abuso y maltrato llegue en formato accesible. Y ahí están todas las campañas que ya tenemos, que ese es un gran desafío, ¿verdad? Además de trabajar directamente con los niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces, después quiero quedarme con algunas investigaciones y que no están o sea, muy lejanas, ¿verdad? Ya, pero diríamos de la década pasada, del siglo pasado y también de este siglo, ¿verdad? Por ejemplo, se habla y se sostiene con evidencia científica que las personas con discapacidad intelectual eran más vulnerables al maltrato que las personas sin ningún tipo de discapacidad. Parece peor lógico, y claro, pero hay investigaciones, hay evidencia y hay técnica y metodología de investigación. ¿Verdad? Entonces ahí también hay un desafío, y estoy mezclando todo, pero hay un desafío, y yo celebro este momento,
Porque fíjense nomás, ¿por qué celebro este momento? Porque la universidad permite que hoy cuando abordemos un tema sobre maltrato, el Día Nacional, que hoy celebramos el abuso, de ese asesinato que ocurrió el 31 de mayo, triste, triste, ¿verdad? También estamos hablando de un componente, de un elemento, de un sector vulnerable que ya lo mencionó también Claudia, ¿verdad? Pero ¿qué hacíamos antes, Claudia, y todo lo que estamos aquí? Nosotros cómo separábamos, ¿verdad? Las campañas sin discapacidad y las campañas para personas con discapacidad, como que eran como que dos rieles diferentes. Y hoy no, hoy me encanta porque si estamos construyendo una sociedad inclusiva y si pretendemos y realmente todos, y cuando hablamos de todos, que nadie quede fuera realmente de cualquier información, sensibilización. En la última década, algunos autores consideran que se trata de un colectivo en situación de alto riesgo. Esta investigación de Levy en el 2004 decía el alto riesgo que sufren, ¿verdad? El tema de abuso y maltrato, las personas con necesidad específica de apoyo o directamente personas con discapacidad también, ¿verdad? Y unos datos más alarmantes. Son entre 4 y 10 veces más propensos a ser maltratados que los que no presentan ninguna discapacidad. O sea, están siendo maltratados posiblemente porque hay algunos, como decía Claudia, no pueden expresar, no saben, hay que hacer trabajo, la asertividad y todo. Pero si tenemos una condición particular, si estamos ante un niño con una condición particular, ahí necesariamente debe trabajarse con los padres y debe trabajarse con los profesionales de cómo adquieren esa información, cómo decodifican cómo observan la conducta, cómo decodifican, cómo sacan, cómo hacen el relevamiento de esa información teniendo en cuenta que son personas, niños y adolescentes en una condición particular, llámese discapacidad o diferentes tipos de discapacidad sobre todo, ¿verdad? Pero con necesidad específica de apoyo educativo, ¿verdad? Creo que eso es un elemento clave que hoy tendríamos que plantearnos, ¿verdad? Siguiente, tenemos el tema de que algo que ya está pasando en algunos países y quiero mencionar sobre todo en Colombia, que se instaló un programa muy interesante que decía que necesariamente se debe trabajar en el sistema educativo para el tema de desarrollar la inteligencia emocional como medio para la prevención del acoso escolar a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. O sea, la educación reclama, de verdad, nuevas metodologías educativas donde se desarrollen lo que ya mencionaron los colegas anteriormente, las habilidades sociales y emocionales para establecer la convivencia estable. Yo creo que tenemos que pasar a una cuestión de un modelo educativo, una metodología reparadora, conciliadora y no solo punitiva. Y ahí están las normativas, el tema de todo lo que estamos haciendo y posiblemente nosotros estamos también hablando dentro de lo que es la formación docente. Yo sé que hay muchos docentes que están acá acompañándonos esta noche. A lo mejor, y es una opinión personal, cuál posiblemente fue el error que cometimos y que seguimos cometiendo como sistema, y voy a decirlo a ver si no quiero herir susceptibilidades, es que establecemos programas específicos y establecemos profesores específicos, profesionales específicos para el abordaje. Por ejemplo, si un niño, a ver, cuando yo digo de que tenemos que cambiar inclusive nuestra formación docente, y voy a ir a un ejemplo bien concreto. Estábamos hablando en didáctica, en habilitación pedagógica, inclusive del docente, de que el docente de matemáticas, el docente de química, el docente de física, el docente de, o sea, materias de ciencias exactas, debe tener un componente, una dimensión de el trabajo emocional con sus estudiantes, del trabajo de todo ese tema del abordaje de la inteligencia emocional, etcétera. Y nos decían, espera un poco, profesor, me decían, no, eso es para, ¿por qué no se forma un equipo multidisciplinario? Fíjense cómo trabajamos siempre, un equipo multidisciplinario ahí en el aula, en esa escuela, que sea atendido por el psicólogo y todo. Y ahí lo que nosotros decíamos, eso es lo que tenemos que replantearnos. O sea, nosotros tenemos que, sí, va a existir el equipo multidisciplinario, va a existir los profesionales, van a existir,
pero todos tenemos que, todos los docentes, todos los actores de la comunidad educativa, todos los que interactúan con el niño deben tener esa formación, deben realizar por una obligación humanista, con un enfoque de derecho, el tema de la inteligencia emocional, la interactividad, o sea, interactuar no solamente para conocimiento, no solamente desde de lo concreto de las ciencias del aprendizaje, sino que de la emoción, de la inteligencia emocional, del sujeto, del ser, ¿verdad? Eso también tenemos que plantear y eso es como un módulo que hay que instalar en todo el tema de la formación docente, ahora que estamos hablando de transformación educativa en Paraguay y cuál sería la malla curricular o el rol del docente dentro de esta transformación que todos pretendemos, ¿verdad? Entonces, la inteligencia emocional hay que trabajarlo en qué momento, así como lo dijeron todos, ¿verdad? La inteligencia emocional hay que trabajar con los estudiantes de cualquier nivel, inicial, primaria, secundaria y universitaria, educación superior, ¿verdad? De cualquier condición, ¿verdad? Incluidos los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, porque muchas veces, no, yo estoy trabajando con este niño porque le cuesta leer, porque es disléxico. O sea, le convierto su particularidad en su ser. O sea, eso es así categórico, ¿verdad? Por eso hoy no hablamos luego ya del niño disléxico, sino del niño con dislexia o con el niño como un sujeto de derecho y que tiene una particularidad y bueno, le diagnosticamos con dislexia y bueno, hay un trabajo, un tratamiento que hay que hacer, ¿verdad? Eso entre paréntesis nomás siempre digo, ¿verdad? Pero también los niños con necesidades específicas de apoyo hay que trabajarlo, ¿verdad? Teniendo en cuenta, por supuesto, las características, la edad, el contexto escolar, social, familiar y sus necesidades educativas, ¿verdad? El tratamiento de la inteligencia emocional no se refleja solamente, y ya lo dijo el profesor también, y lo dijo Claudia, creo en algún momento, el tema del rendimiento académico, sino también en las relaciones interpersonales. Nosotros tenemos que trabajar el componente de relación interpersonal desde pequeño y todo lo que ya me dijeron anteriormente, por eso no quiero profundizar, pero ¿qué pasa? Lo que sí también quiero compartir con ustedes es, bueno, pero ¿y qué vamos a trabajar entonces? ¿O qué elementos vamos a trabajar en esta relación, en esta inteligencia emocional o con las personas, ¿verdad? Y bueno, no vamos a inventar la pólvora ya está inventada, los elementos ya están instalados, ¿verdad? Hay varias investigaciones, menciono nomás de una universidad en Colombia, en Bogotá, ¿verdad? Que trabajaron en los centros educativos el área emocional en cuanto a lo intrapersonal, las variables que tiene esta dimensión, el autoconcepto, el respetarse y ser consciente de uno mismo, la autoconciencia emocional, la asertividad, la independencia y la autoactualización. O sea, Claudia me puso ejemplos más concretos. Esto como que es unas dimensiones y subdimensiones mucho más genéricas, más amplias, que si llevamos al ámbito bien concreto es, no va a conocerlo ya sus propios sentimientos. No, yo me preocupo por él hay que preocuparse porque él lo está leyendo y escribiendo. Por él hay que preocuparse porque necesito saber por qué actúa así, porque tiene movimientos repetitivos, porque tiene un lenguaje, una disfasia, una dislexia, una discalculia. O sea, por eso yo me preocupo. Esto no me voy a preocupar. Sí, sí tenemos que preocuparnos. Estos son decían los investigadores de esta universidad que comprobado y con evidencia y con un abordaje a largo plazo de que realmente estas dimensiones en todos los docentes, en todas las aulas, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestro entorno, ¿verdad? Estas dimensiones trabajadas previene, pero no sé, altísimo nivel de prevención en cuanto al maltrato, al acoso y al abuso, ¿verdad? Controlar el tema de independencia. Cuánto no han, o sea,
¿Cuánto nosotros, y yo me incluyo, los profesionales, inclusive la sociedad cree que cuando estamos ante un joven o un niño o una niña con necesidad específica de apoyo, casi de la independencia no se habla? La Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 categóricamente habla del principio de autonomía, ¿verdad? Independientemente de su condición particular, la persona tiene una autonomía y esa autonomía hay que construirla y hay que respetarla. Entonces, esa independencia que le permite controlar las propias acciones y pensamientos, ¿verdad? Y eso hay que trabajar también con los padres, porque dicen, no, no va a llegar a ese nivel. Lo que decía el profesor también, ¿verdad? El tema de la asertividad, expresarse abiertamente y defender los derechos personales sin agresividad ni pasividad. Estamos enseñando cómo tenemos que expresarnos. Tenemos que desaprender muchas cuestiones culturales para aprender realmente a disentir, a pensar diferente, a tratar con el ejemplo, ¿verdad? Esos son elementos fundamentales. La autoactualización es alcanzar nuestra potencialidad comprometiéndonos con objetivos y metas a lo largo de la vida. O sea, fíjense estas variables de intrapersonal que también tenemos que trabajar. Yo doy énfasis, y se dice en el tema de trabajar también con necesidades, con niños y jóvenes con necesidad específica de apoyo educativo, pero podemos tranquilamente traspolarlo realmente a la comunidad educativa para que trabaje estas dimensiones. Y fundamentalmente no en gabinete, que realmente yo celebro, hace poco participé en un webinario internacional. Yo celebro porque el lenguaje tiene fuerza. Muchos critican el tema de ya no se dice así, ya no se dice acá, ¿verdad? O sea, de esta forma, etcétera. Claro, pero detrás de ese lenguaje, de esa definición, hay un paradigma que realmente se tiene que instalar. Yo celebro, por ejemplo, el tema que hoy ya no hablemos más de un gabinete técnico, de gabinete mismo, porque el gabinete es donde se guardan las cosas. Y el niño con una situación de necesidad específica de apoyo, o el niño que no podía resolver o que tenía X situación o condición, iba al gabinete técnico. O sea, era como que iba allá no sé a qué, al gabinete. Hoy hablamos de un equipo. Y ese equipo, hoy hablamos inclusive, trascendemos la palabra equipo de trabajo para hablar de una comunidad de aprendizaje, de esa comunidad educativa. O sea, todos los actores, todos los docentes, todos los profesores, todos los que están involucrados en el quehacer diario de la vida de ese niño, tenemos que manejar los componentes y las dimensiones. A mí no me toca, porque yo soy profesor de matemática, a mí no me toca, enseño inglés, yo enseño lengua extranjera. O sea, esto dejarle a los psicólogos, porque le dejamos solamente a los psicólogos o porque le metimos dentro del gabinete, y estoy haciendo una lengua de señas, ¿verdad? Porque metimos dentro de un gabinete, posiblemente estamos donde estamos. Esto debe asumirse como un compromiso y una responsabilidad de acción conjunta de un equipo de trabajo, de la comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, esos son elementos que realmente tendríamos que plantearnos hoy en el ámbito educativo, ¿verdad? Y después el tema interpersonal, ¿verdad? El tema de empatía. Nos enseñaron a reconocer las emociones de los otros. O sea, si tenemos dificultades tremendas en lo intrapersonal, no me imagino lo que ha de ser en el interpersonal, ¿verdad? En la empatía, que es una característica de reconocer las emociones de otros, comprenderlas y mostrar interés por los demás. Hoy también hay un pedagogo uruguayo que habla, y me encanta, de lo que podemos encontrar en internet, inclusive varios textos y todo. Hoy ya se habla de la pedagogía de la reciprocidad. Lo que al otro le sucede o lo que al otro lo que el otro te está contando, lo que el otro te está transmitiendo, lo que vos observás en el otro, necesariamente en tu rol de profesor, coordinador, director, no sé, encargado de servicio, etcétera, te tiene que interpelar. El otro, la emoción del otro, la conducta del otro te tiene que interpelar. Entonces, hoy hablamos de esa pedagogía de la reciprocidad que necesariamente te interpela. ¿Cómo lo estamos llevando a la práctica? Y ese es el desafío del siglo XXI, porque si no colocamos esto, plasmamos en un
en una planificación estratégica, en una estructura organizativa, si no lo trasladamos en la práctica, vamos a seguir realizando grandes campañas posiblemente de sensibilización, de concienciación, etcétera, y no vamos a trabajar dos elementos. Vuelvo a reiterar, si lo intrapersonal y lo interpersonal se trabaja, lo vamos a trabajar para que adquiera habilidades aquel que es agredido, como que también pueda evitarse posiblemente el tema de los agresores. O sea, podemos trabajar, cuando trabajamos inteligencia emocional, tanto con las posibles víctimas como los posibles agresores. Entonces ahí también, es decir, no hace falta que vos para que te hagas respetar golpees, no hace falta que le maltrates, no hace falta. O sea, ya estás adquiriendo otros mecanismos dentro de tu inteligencia emocional, o sea, pero eso hay que escribirlo. La Universidad de Bogotá, Colombia, plantea actividades, preguntas que los docentes se hacen en el día a día en su práctica docente, preguntas que se hacen el equipo, la comunidad, las comunidades de aprendizaje en el día a día, ¿verdad? El mostrarse como un miembro constructivo de grupo social, responsabilidad social y las relaciones interpersonales. Una habilidad de establecer y mantener relaciones emocionales caracterizadas por el dar y el recibir afecto. Establecer relaciones amistosas. ¿Dónde nos enseñaron eso? Lo tenemos que aprender posiblemente en nuestro entorno inmediato, lo tenemos que aprender en la escuela. Entonces, la escuela no es solamente un lugar de aprendizaje de conocimientos, sino que es de construcción de la persona, construcción del ser, y otros hablan también de construcción de ciudadanía, por supuesto. Entonces, es ahí, en ese espacio. Pero, ¿cuáles son las metodologías que estamos implementando? ¿Cuáles son las estrategias que estamos haciendo? ¿Dónde está instalado en nuestro proyecto educativo institucional estas dimensiones? ¿Cuánto es y con indicadores claros, con instrumentos claros que lo tienen ya avanzado otros países? Y bueno, traspolemos, veamos, observemos y tratemos de no copiar, sino de ver un poco en qué avanzan, imitar un poco y tratar de implementar en nuestra práctica docente. También el área emocional, y por eso yo puse como estos ejemplos nomás, el tema de adaptabilidad, el manejo del el estrés y el estado de ánimo y motivación. La motivación, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando el, se puede grabar como o sea, los famosos experimentos sociales, ¿verdad? Ver cuando los niños salen de la escuela o están saliendo de los centros educativos, grabar un poco. Cuando entran y cuando salen, el tema de sus rostros, ¿verdad? Salen con esa alegría o salen como eso. Inclusive el docente también, o sea, salimos como, wow, ya estoy saliendo. Si así salimos, si nuestra expresión nos refleja un poco salir de un lugar así, con satisfactoriamente, o sea, realizados bien, tendríamos que replantearnos qué está sucediendo al interior, qué está sucediendo en el día a día, cómo se está, qué está pasando con mi motivación y qué está pasando con la motivación que yo genero en los demás, en ese espacio, etcétera. Y bueno, son todas las áreas emocionales que ya plantean el tema de instalar definitivamente la inteligencia emocional dentro de nuestras prácticas educativas, ¿verdad? Bueno, por aquí yo me quiero quedar y es lo que quería compartir con ustedes esta noche. Muchísimas gracias también, César Martínez. Realmente entraste a ese detalle que nos hace falta para analizar cómo estamos trabajando en el entorno cercano del niño, cuáles son las prioridades que tenemos que tener en cuenta, como la autonomía progresiva, la construcción de esa autonomía, si se puede decir. Pero bueno, no me atrevo yo a hacer un resumen, sino destacar esa mirada preventiva que ponías también cuando hablabas de la inclusión. La inclusión nos permite precisamente prevenir cualquier forma de violencia, pero el abuso sexual también, porque al incluir a los niños, al tener en cuenta sus diferencias, el acoso en la escuela, por ejemplo, se ve absolutamente desarticulado. ¿Por qué? Porque desde la propia comunidad educativa puede empezar a verse con mucha más fuerza ese entorno protector antes que un entorno que estigmatiza ya de entrada, y entonces hay como un elemento ahí presente en el ambiente para el acoso
ya sea en el ámbito escolar, pero también eso después puede dar puerta y puede dar pie a otras formas de violencia mucho más graves, ¿verdad? En el chat habían distintos comentarios, seguro que pudieron ir siguiéndolos, y hay una espectadora que levanta la mano, pero le avisamos que debe escribir su pregunta en el chat, si fuera tan amable. Entonces, si hay alguna pregunta que puedan escribir en el chat, esperamos unos minutitos para ir cerrando el espacio si no hubieran preguntas, ¿verdad? Yo creo que nos acompaña también todavía la doctora Adriane. Entonces, si hubieran preguntas tanto para el doctor César como para la doctora Adriane, aguardamos en el chat. Si siguen presentes, entonces no sé si quieren dar unas palabras finales también antes de ir cerrando el espacio. Creo que por la hora la verdad que nos extendimos bastante porque pudimos ver una explicación pormenorizada de cada uno de los temas. Entonces, creo que por los comentarios del chat podemos saber que estuvieron siguiendo atentamente. Adriane, doctora Adriane, no sé si quiere dar algunas palabras finales. Doctor César también. Agradecerles a todos ustedes quienes nos escucharon y a mis colegas que estuvieron exponiendo. Aprendí muchísimo hoy. Muchísimas gracias, Claudia, por la oportunidad y bueno, estamos a disposición y cualquier cosa están los links en las presentaciones. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Adriane. Fue realmente enriquecedora su mirada. Y quiero decir que siguen 105 personas, pero llegamos a 120. Doctor César, si quiere decir unas últimas palabras también para cerrar. No, agradecerte, Claudia, por tu moderación, por esta oportunidad a la universidad también. Y realmente comparto lo que dijo la doctora. Aprendimos mucho. Yo aprendí muchísimo con el doctor. Agradecerle también al doctor por la carga horaria, porque me imagino el horario que él ya está en otra. Entonces también agradecerle y celebrar con ustedes, la Universidad Iberoamericana, este tipo de espacio. Porque realmente, como estoy viendo acá en el chat, ¿verdad? Les gustó a los participantes, ¿no? Es necesario, y lo destaco algo, Claudia, que parece que intencionalmente ustedes hicieron como que las tres dimensiones diferentes, como que nos plantearon hacer ese abordaje multidisciplinario y celebro eso también, porque nos permitió un poco dar ese ámbito, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes. Muchísimas gracias, entonces, doctor César Martínez, doctora Adriane Salinas, excelentes exposiciones, pero sobre todo yo creo que fue una mirada práctica a qué podemos hacer en esta temática, y ahí en el chat están resaltando esa perspectiva. Precisamente el doctor José Antonio Díaz Huerta tuvo que retirarse porque ya son las 2 de la mañana, creo, si no me equivoco, 6 horas más. Hagan ustedes la suma para que yo no quede mal con matemáticas. Y bueno, agradecerles y estamos invitándoles desde ya al próximo conversatorio que vamos a tener el 21 de junio con el tema de niñez migrante. En Paraguay tenemos también, somos un país receptor, pero también hay niños, niñas que son migrantes paraguayos que están en otros países, y es una temática específica que debe seguir siendo acompañada y analizada. Les dejé en el chat distintos materiales y páginas web de interés. Bueno, sin más, muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima.